Año 1872. Comienzos de otoño. El día amanece de forma extraña en diversas partes del mundo. Las ciudades despiertan envueltas en silencio, mientras calles enteras parecen más bajas de lo que deberían. Las puertas no conducen a ninguna parte. Las ventanas dan al suelo y nadie pregunta. Lo que están a punto de escuchar en este video no es una teoría común. Es una historia reconstruida a partir de mapas borrados, ciudades enterradas y proporciones que no corresponden a nuestra escala. Algo existió antes que nosotros, algo demasiado grande para ser aceptado, y alguien se encargó de borrarlo. Hoy aprenderás sobre la historia de las ciudades tártaras, las ciudades de los gigantes. Pero cuidado, a lo largo de este video, algunas piezas encajarán, y cuando eso suceda, quizá te des cuenta de que el mundo en el que vives no fue creado originalmente para nosotros. Hola, bienvenidos a este video sobre las ciudades tártaras, el legado olvidado de los gigantes. Antes de empezar, los invito a formar parte de este registro histórico viviente. Dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchan y la hora exacta. Ahora respira hondo, porque algunas historias no se perdieron, quedaron enterradas. Nadie me habló de ellos en la escuela, ningún libro de texto, ningún museo oficial, ninguna clase de historia mencionó sus nombres, sus restos, sus ciudades. Sin embargo, estaban aquí y dejaron huellas demasiado grandes para ser obra de hombres comunes. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que encontré. Todo empezó en el invierno de 2009, cuando accedí a un archivo que no debería existir. Un conjunto de mapas antiguos que databan de entre los siglos XVI y XVIII, etiquetados con un nombre que se repetía obsesivamente: Tartaria. No era un reino pequeño, no era un territorio periférico. En los mapas, Tartaria ocupaba regiones enteras de Eurasia, extendiéndose por zonas que hoy pertenecen a docenas de países modernos. El detalle más inquietante no fue el tamaño del imperio, sino la escala de los edificios diseñados. Puertas monumentales, torres imposibles, ciudades con cúpulas gigantescas, puertas de más de 20 metros de altura. Ningún epígrafe explicaba por qué los seres humanos necesitarían entradas tan colosales. Ninguna nota decía simbólico. Era arquitectura funcional para alguien superior, mucho más grande. Durante los primeros meses lo traté como una curiosidad histórica, un error cartográfico quizás, una exageración artística, pero cuantas más fuentes contrastaba, más se repetía el patrón. Grabados antiguos que mostraban hombres junto a figuras humanoides que los superaban en tamaño 3, 4, a veces 5 veces. Relatos olvidados de viajeros que describían a personas tan altas como torres en las fronteras del mundo conocido. Estos relatos no se encontraron en libros populares, se encontraban en archivos digitalizados, mal indexados e ignorados por los académicos. Algunos habían sido etiquetados como mito, leyenda o error de traducción. Otros simplemente desaparecieron. Pero no todo se puede borrar. En 2013, un ingeniero ruso publicó fotos de una excavación en Siberia. Las imágenes estuvieron en línea menos de 48 horas. Lo que aparecía en ellas no era un fósil común y corriente. Era un fémur humanoide del tamaño de una farola. Comparado con el cuerpo de un hombre moderno, carecía de sentido biológico y precisamente por eso desapareció. Las autoridades lo calificaron de fraude. Nunca entregaron el hueso. En ese momento me di cuenta. No era ignorancia histórica, era una remoción activa. Tartaria no cayó mediante una guerra convencional. No hay registros de una gran batalla final, ni de un colapso económico prolongado. Simplemente desapareció. En menos de un siglo, un territorio que dominaba los mapas globales se fragmentó en tierras salvajes, zonas incivilizadas y regiones vacías. ¿Vacío de quién? La respuesta empieza a surgir en un suceso que los libros de texto modernos califican de inofensivo: las grandes inundaciones urbanas del siglo XIX. En varias ciudades del mundo, Moscú, Chicago, Praga, Roma, Estambul, edificios enteros parecen estar enterrados hasta el segundo o tercer piso. Puertas por debajo del nivel de la calle, ventanas que ahora dan al sótano, pero que claramente fueron diseñadas para dejar entrar la luz natural. A esto lo llamaron reformas urbanas. Pero las reformas no entierran ciudades enteras de una sola vez. Los registros fotográficos muestran algo diferente: una capa uniforme de lodo, arena y escombros que cubre estructuras gigantescas, como si una civilización entera
entera hubiera quedado sepultada de repente, y al excavar encuentran cimientos absurdamente grandes para los estándares humanos. La pregunta que nadie se hace es sencilla. ¿Quién utilizó estas ciudades antes de ser enterradas? Los guardianes de Tartaria no eran meros gigantes físicos, eran ingenieros, arquitectos, manipuladores de energía. Las cúpulas no eran decorativas, funcionaban como conductos. Las torres no eran símbolos de poder, sino puntos de resonancia. La propia escala de las construcciones sugiere un mundo diseñado para cuerpos más grandes, más fuertes, quizás más duraderos que el nuestro. Ellos coexistieron con nosotros, o nosotros con ellos, y en algún momento se convirtieron en un problema. ¿Qué sucede cuando una civilización más pequeña hereda el mundo de una más grande? Reescribe la historia, reduce la evidencia, transforma a los gigantes en mitos, en personajes bíblicos, en leyendas infantiles, cambia fechas, quema archivos, encierra restos en depósitos secretos, y a eso él lo llama progreso. El primer paso para borrar a alguien de la historia es hacerlo parecer imposible. Cuando observas una ruina antigua con suficiente atención, empieza a hablar, no con palabras, sino con proporciones. La altura de las puertas, el ancho de los escalones, el grosor de las columnas. Nada de esto es casual. La arquitectura siempre revela quién la construyó y, sobre todo, para quién fue construida. Las ciudades atribuidas a Tartaria siguen un patrón que es imposible ignorar. Escalones de casi 1 metro de altura, incómodos e inútiles para la gente común. Pasamanos a la altura del pecho para un hombre moderno, como si estuvieran hechos para alguien mucho más alto. Puertas monumentales que, incluso abiertas, crean un profundo eco, no de vacío simbólico, sino de espacio funcional. Estos lugares no fueron hechos para impresionar, fueron hechos para el uso diario. Los guardianes de Tartaria no vivían en cuevas ni fortalezas primitivas. Vivían en ciudades altamente organizadas, con una planificación geométrica precisa, una alineación astronómica y un dominio de la ingeniería que desafía la cronología oficial. Lo más intrigante no es el tamaño, sino la eficiencia. Las cúpulas, por ejemplo, aparecen en casi todas las estructuras centrales, no solo en templos, sino también en edificios administrativos, centros urbanos y mercados. Hoy en día, los historiadores afirman que eran elementos estéticos o influencia religiosa. Pero esto no explica por qué estas cúpulas siguen patrones matemáticos específicos, repetidos en diferentes continentes. Para los guardianes, la ciudad era un organismo vivo. Las cúpulas funcionaban como colectores naturales de energía atmosférica, no electricidad tal como la conocemos, sino algo más sutil, una forma de resonancia entre el suelo, el aire y el propio cuerpo. La escala de los gigantes permitía a sus organismos interactuar directamente con este campo. Sentían la ciudad, literalmente. Los relatos antiguos describen una vibración constante en los centros urbanos de Tartaria, un zumbido sordo, casi imperceptible para el ser humano común, pero amplificado en los amplios salones. Para nosotros sería incómodo, para ellos era equilibrio. Las calles eran anchas no solo para la circulación, sino para dar cabida a grandes masas de gente sin congestiones. Las plazas tenían dimensiones que hoy parecen exageradas, pues no estaban hechas para pequeñas multitudes, sino para unos pocos individuos gigantes. Y he aquí un detalle inquietante. No hay señales de superpoblación. Todo indica que los guardianes eran pocos, extremadamente pocos. Una élite biológica, quizás, o una especie que no necesitaba multiplicarse rápidamente. Esto explicaría por qué sus ciudades aparecen vacías en los registros antiguos, demasiado extensas para la densidad que vemos hoy. No dominaron por su gran número, dominaron por su presencia. La gente común coexistía en las afueras de estas ciudades, pequeños mercados, aldeas secundarias, edificios adaptados a nuestra escala. Esto también se aprecia en las excavaciones, capas superiores con estructuras improvisadas más pequeñas, claramente construidas a partir de los gigantescos cimientos originales. Esto quiere decir que durante un tiempo hubo coexistencia. Los guardianes no eran dioses, pero tampoco reyes humanos. Eran guardianes del espacio, la energía y el orden. Su fuerza física hacía innecesario el conflicto directo. Su mera existencia imponía estabilidad. Entonces, ¿qué ha cambiado? La respuesta
respuesta podría estar en los registros borrados del siglo XVIII. Durante este periodo surgen relatos de fenómenos meteorológicos extremos, cielos extraños y tormentas que duraron meses. También hay descripciones de enfermedades desconocidas, no entre humanos, sino entre los grandes. Los guardianes comenzaron a desaparecer. Algunos textos hablan de envenenamiento del aire, otros mencionan cambios en el suelo. Si sus ciudades dependieran de la resonancia natural, un cambio ambiental severo bastaría para alterar el equilibrio, o alguien podría haberlo causado. El llamado Gran Barro no fue solo una catástrofe natural, coincidió a la perfección con el fin de los registros de Tartaria, ciudades sepultadas, archivos quemados, cronologías reescritas, y poco después la explosión del mundo moderno, como si alguien hubiera heredado una infraestructura que no necesitaba construir desde cero. Humanos, viviendo en ciudades diseñadas por gigantes, sin saberlo, o fingir que no lo sabe. Hay una razón sencilla por la que nunca has visto un esqueleto gigante en un museo nacional. No se puede explicar sin destruir toda la narrativa histórica moderna. Y cuando algo amenaza los cimientos de una historia oficial, la evidencia no se debate, se elimina. La primera evidencia física de los guardianes de Tartaria siempre surge de la misma manera: descubrimientos accidentales, obreros excavando cimientos, excavaciones para caminos, minería en regiones consideradas vacías. En casi todos los casos, el patrón se repite con una precisión aterradora. Se documenta el descubrimiento, se toman fotos, se llama a las autoridades y luego silencio. Uno de los relatos más completos data de principios del siglo XX, en la región que hoy forma parte de Kazajistán. Unos trabajadores encontraron una caja de piedra perfectamente sellada a más de 6 metros de profundidad. En su interior no había oro ni joyas, solo huesos. Un esqueleto humanoide de más de 4 metros de altura, proporcionado, sin deformidades patológicas. No era un humano con gigantismo, era otra escala de humanidad. El cráneo tenía una capacidad craneal superior a la nuestra, pero sin las deformidades típicas de las enfermedades conocidas. Las articulaciones eran gruesas, diseñadas para soportar un peso constante. Los dientes mostraban un desgaste uniforme, signo de uso normal, no una anomalía. Este material nunca se exhibió, fue catalogado como restos arqueológicos no identificados y trasladado a un depósito estatal. Años después, el depósito se incendió, el inventario se perdió. Coincidencia. Las herramientas halladas cerca de estos huesos plantean aún más interrogantes. Martillos de piedra que un hombre moderno apenas puede levantar. Hojas demasiado anchas para manos humanas. Armas que priorizan el impacto absoluto sobre la agilidad. Nada de esto tendría sentido en batallas humanas, pero sí lo tiene para seres de gran masa y fuerza. Estos objetos no aparecen en escaparates, aparecen en fotografías antiguas y mal enmarcadas, siempre antes de ser retirados de la colección. También existe el caso de huellas fosilizadas. Se encontraron en senderos antiguos, petrificadas junto a marcas humanas comunes. Algunas miden más de 60 centímetros de largo. Los arqueólogos oficiales lo explican como erosión natural o formaciones geológicas. Curiosamente, la explicación siempre viene después de la orden de no excavar más en el sitio. Al preguntarles directamente, muchos profesionales admiten extraoficialmente que hay salas enteras llenas de hallazgos problemáticos, materiales que no encajan en ninguna cronología evolutiva aceptada, restos que sugieren la coexistencia de especies humanas con diferentes tamaños y capacidades. Pero nada de esto puede hacerse público, porque si los guardianes existieran, entonces nuestro camino evolutivo no es único. Nuestra civilización no empezó desde cero. Nuestra tecnología no fue inventada en su totalidad, sino heredada. Y eso lo cambia todo. Lo más inquietante es que los gigantes no parecen haber sido violentos por naturaleza. No hay evidencia de masacres humanas cometidas por ellos. No hay fosas comunes atribuidas a gigantes. No se fabricaron armas para masacres. Por el contrario, todo apunta a una función de contención. Por una razón, los llamaban guardianes. Las ciudades de Tartaria contaban con murallas gigantescas que no miraban hacia el interior, sino hacia el exterior. Estructuras defensivas orientadas hacia regiones ahora descritas como zonas salvajes. Esto sugiere que los guardianes
protegían algo o a alguien. Quizás nos protegían de nosotros mismos, quizás de algo peor. Y aquí viene el detalle más siniestro. Los últimos registros mencionan órdenes provenientes de humanos, consejos, acuerdos, tratados, documentos que hablan de transición de control y adaptación a la nueva era. Esta no fue una extinción accidental, fue un reemplazo planificado. Cuando los guardianes se debilitaron por cambios ambientales, sabotaje energético o simple desgaste biológico, los humanos tomaron el control. Enterraron las ciudades, redujeron las entradas y adaptaron las estructuras a su propia escala. Y reescribieron la historia para que pareciera que siempre había sido así. No hubo trompetas, no había ningún día marcado en los calendarios antiguos que dijera: aquí termina la era de los guardianes. Su fin fue silencioso y precisamente por eso efectivo. El reemplazo no se produjo con ejércitos marchando contra gigantes. Eso habría sido imposible. Ninguna fuerza humana de aquella época podría haberse enfrentado a seres de 4 o 5 metros de altura, adaptados a un mundo que aún obedecía a leyes naturales más estables que las actuales. La caída vino de otro lugar. Proviene del control ambiental. Los guardianes de Tartaria dependían del equilibrio: suelo vivo, aire limpio, resonancia entre la tierra y la atmósfera. Sus ciudades no eran meros hogares, sino extensiones de sus propios cuerpos. Alterar este equilibrio significaba debilitarlos sin derramar sangre. Y eso fue exactamente lo que pasó. Desde finales del siglo XVII, los relatos empiezan a mencionar cambios extraños: ríos desviados artificialmente, pantanos drenados, bosques antiguos talados a una escala sin precedentes. Todo en nombre del progreso, todo en nombre de la civilización. Pero ¿quién se benefició realmente de estos cambios? Humanos. Mientras los guardianes enfermaban, perdían fuerza y abandonaban las ciudades centrales, nosotros ocupamos los espacios periféricos, adaptamos portales, construimos pisos elevados y llenamos plazas enteras, no para reconstruir, sino para reducir la escala del mundo. Es durante este periodo que ocurre el evento más controvertido y deliberadamente mal explicado de la historia moderna: el enterramiento simultáneo de ciudades enteras. Ni una ni dos, sino docenas, en diferentes continentes, con la misma capa de lodo, la misma profundidad promedio, el mismo patrón de abandono seguido de reutilización. El llamado Gran Lama no fue un desastre aislado, fue un reajuste arquitectónico. Enterrar las plantas inferiores supuso ocultar puertas descomunales, pasillos excesivamente amplios y columnas que delataban un pasado incompatible con la nueva narrativa. En lugar de demolerlas, lo cual plantearía interrogantes, bastó con taparlas y luego enseñar a las futuras generaciones que siempre ha sido así. La sustitución también fue simbólica. Los guardianes se transformaron en Nefilim, titanes, gigantes mitológicos, alegorías religiosas. Cuando conviertes algo real en un mito, lo neutralizas. Los mitos no requieren pruebas. Los mitos no exigen explicaciones. Los mitos pertenecen a la imaginación, no a la arqueología. Al mismo tiempo, surge una extraña obsesión por estandarizar la historia. Se ajustan las fechas, se acortan las cronologías. Civilizaciones enteras llegan a existir durante periodos absurdamente cortos, como si el mundo estuviera siempre comenzando de nuevo. Esta compresión del tiempo no es inocente. Sirve para ocultar periodos en los que algo no humano tomó el control. Pero hay un detalle que rara vez se discute. Muchos guardianes no murieron inmediatamente. Algunos desaparecieron en las regiones más aisladas: montañas, desiertos, mesetas inhóspitas, lugares donde la intervención humana tardó en llegar. Por eso las leyendas de hombres gigantes persistieron hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta principios del siglo XX. No los exterminaron, los dejaron atrás, sin ciudades, sin energía, sin propósito, y luego poco a poco se desvanecieron. El mundo moderno nació de esta ausencia. Heredamos estructuras que no comprendíamos, tecnologías que no sabíamos replicar y un planeta que ya había sido sostenido por algo superior a nosotros. Sin guardianes, comenzamos a explorar sin límites. Extrajimos demasiado, construimos demasiado, crecimos demasiado rápido. Quizás por eso hoy todo parece inestable. La historia termina solo para aquellos que creen que el pasado está muerto. Los guardianes de Tartaria no dejaron herederos
herederos directos, no fundaron dinastías, no erigieron monumentos con sus rostros tallados en piedra. Lo que dejaron fue algo mucho más peligroso, una estructura, un mundo preparado para funcionar bajo vigilancia y que ahora opera sin ella. Es por eso que su legado aún sigue vivo. Al observar las grandes capitales modernas, algo no cuadra. La escala original siempre parece exagerada, plazas demasiado anchas, avenidas que parecen diseñadas para un flujo de tráfico mucho mayor que el actual, edificios antiguos con cimientos demasiado profundos para el peso que soportan. No lo construimos desde cero, lo adaptamos. Los guardianes diseñaron un mundo resiliente donde la energía, el espacio y el orden estaban en equilibrio. Cuando desaparecieron, heredamos esta infraestructura sin el conocimiento necesario para mantenerla, como niños viviendo en una casa construida para adultos gigantes. Y empezamos a descomponerlo. Las antiguas cúpulas ya no vibran. Las torres han perdido su función. Lo que antes era resonancia se ha convertido en mera decoración. Lo llamamos estilo clásico, arquitectura ornamental, estética del viejo mundo, etiquetas cómodas para evitar admitir ignorancia. Pero el planeta sintió la ausencia. Los informes sobre inestabilidad climática aumentan precisamente después de la desaparición definitiva de los guardianes. El suelo deja de ser tratado como un organismo vivo. Los ríos son forzados. Las montañas son taladas. El mundo comienza a ser explotado como un recurso, no como un sistema. Quizás los guardianes no eran nuestros gobernantes. Quizás eran nuestros frenos. La idea de que una humanidad inferior ha reemplazado a una superior no es meramente física, sino moral. Heredamos poder sin la madurez correspondiente, tecnología sin la responsabilidad equivalente, conocimiento fragmentado, desconectado del propósito. Por eso tantas culturas antiguas hablan de la época en que los grandes caminaron entre nosotros, no como nostalgia, sino como advertencia. Cuando los gigantes desaparecen de las historias, algo anda mal en el mundo, y no necesitan estar vivos para seguir influyendo. Ellos viven en los cimientos enterrados bajo nuestros pies, a través de puertas demasiado grandes que pretendemos no ver, en los mitos que siguen reapareciendo en todas las culturas, esa sensación inquietante de que se ha omitido algo. Su exclusión de la historia no fue solo una negación del pasado, fue un obstáculo para el aprendizaje. Sin los guardianes, hemos olvidado cómo coexistir con fuerzas superiores a nosotros, incluida la propia Tierra. Quizás el mayor error fue creer que estábamos en la cima de la cadena. Quizás nunca lo estuvimos. Los guardianes de Tartaria no exigen que creas, exigen que observes. Observa el tamaño de las cosas, observa lo que ha sido enterrado, observa lo que no se enseña, porque las historias inventadas se contradicen, pero las estructuras reales permanecen. Y si un día el mundo vuelve a exigir equilibrio, quizá no necesite gigantes físicos, sino una humanidad lo suficientemente grande como para llenar el papel que dejaron vacante. Hasta entonces, caminamos sobre ciudades construidas para otros. Usamos un mundo heredado, y a esto lo llamamos historia.